Bien, es momento de hablar del clima, por supuesto, porque mañana debería concluir la COP28, esta cumbre que durante más de 10 días reunió a casi 200 países del mundo, a más de 70,000 personas dentro de los distintos rubros, de todos los rubros, tanto de los lobbies de los hidrocarburos, como los principales productores de carne del mundo tratando de presentar soluciones, grupos sociales, grupos indígenas. Es un récord el que se ha cumplido y parece que va a tenerse como mayor cantidad de gente este año también. Cada año se reúnen más personas con la creciente preocupación climática que tiene nuestro planeta y que nos reúne en este espacio, en esta ocasión, en pleno desierto, en plena, digámoslo, en pleno petróleo, además en pleno territorio llenito de petróleo que es Emiratos Árabes Unidos, que el 30% de sus ingresos se basan en el petróleo y claro, y cuyo presidente es el sultán Al-Jaber, el ministro de Industrias, principal responsable de la compañía de petróleos de Emiratos Árabes Unidos. En este escenario se encuentra así con varios de representantes de todas partes del mundo, como les explicaba, se encuentra la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, y ella nos está atendiendo en este momento justamente desde Dubái. Ella ha participado de varias de las charlas y pues nos va a comentar un poco su experiencia y qué es lo que ella ve que mañana se debería tener finalmente un texto que conmine a los países a reducir, eliminar o transicionar definitivamente de los hidrocarburos. Cecilia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Jorge Luis, un gusto, qué maravilla poder estar en contacto así. Bueno, yo estoy acá en Dubái en el penúltimo día, supuestamente. Antes ha ocurrido que las COP tienen las conferencias de las partes para la gente, porque vivimos hablando en acrónimos. Se dice, viene de Conference of the Parties, conferencia de las partes, que quiere decir de los Estados miembros de una cierta convención, en este caso la de cambio climático. Hay otras más, las de biodiversidad, deberíamos darle mucho más atención. Pero bueno, aquí estamos en el penúltimo día supuestamente, según, digamos, calendario oficial. Hay una voluntad mañana de cerrar esto a las 11 de la mañana. Todo indica que va a ser muy difícil que eso ocurra porque hay mucho desacuerdo en demasiados temas hasta el momento, por lo que se sabe. Hay como dos trayectos, si me permite rápidamente en la primera respuesta. Muchos de nosotros estamos en eventos paralelos que tienen mucho que ver con formación, o sea, entender y aprender de últimas propuestas, experiencias, datos, reportes, informes. Pasa un montón por acá, uno puede aprender un montón. También hay muchos eventos de activismo. Acabo de estar en la plenaria de los pueblos, donde habla la gente, la sociedad civil, y tienen su propia plenaria. En fin, y hay los otros eventos que son las negociaciones oficiales, en las que realmente se está avanzando el texto, que cada vez que se llega a un avance se lo da a conocer. Ahora estamos un poco a ciegas, pero las noticias que nos llegan es que hay mucho problema con la terminología, que al final expresa desacuerdos más grandes sobre si se va a eliminar, se va a decir eliminar los combustibles fósiles gradualmente o reducir los combustibles fósiles gradualmente. Y hay un problema más conectado, que es el financiamiento, voy a decir de adaptación de manera precisa. Para mucha gente esto puede no ser muy relevante, pero el financiamiento, y hay una tensión enorme ahí, y Bolivia está del lado de países que más bien están poniendo cuestionamientos, lo diría así, muy duros. Sí, eso, a ver, quiero que hablemos a continuación justamente del papel que está desempeñando la delegación enviada por Bolivia. ¿Qué puede comentarnos acerca de su participación, acerca de los foros en los que ha participado? ¿Qué propuestas tiene como país? ¿Y por qué se está oponiendo también a esta terminología que yo recuerdo muy bien el año pasado? Extendió el cierre de la cumbre durante algunas horas porque no encontraban el consenso en estos términos, así en lo más importante, digamos, de esta situación, en cómo derivarlo, cómo dirigirlo, cómo colocarlo. Ese era el principal problema y veo que ese es nuevamente el tema. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ese es un tema crítico. En Glasgow, de hecho, hace más de la última COP fue en Egipto, la anterior fue en Glasgow.
todavía durante pandemia fue durísima porque era este lío de que si todos los países, la gente tiene que entender que el texto se hace por consenso. Todos los casi 200 países de este mundo se tienen que poner de acuerdo en un texto y firmarlo. Entonces, obviamente hay países que dicen, no, 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 ¿cómo vamos a eliminar por completo los combustibles fósiles? Aunque la ciencia claramente dice que no tenemos opción, pero no, ellos están, no, pero es que puede haber tecnologías para sacar, secuestrar, se dice carbón de la atmósfera, puede haber, qué sé yo, otras soluciones, ¿no? Entonces, países productores de hidrocarburos están en ese afán y nosotros hemos terminado, hasta donde logro entender, nosotros en ese grupo de países árabes, OPEC, China, bueno, los países que son afines, dicen de mentalidad afín, like-minded, de posiciones afines, que se parecen mucho a los de G77, que incluye India, y son países que están diciendo no necesariamente se puede se puede plantear la eliminación ni siquiera hasta 2050 total de los combustibles fósiles, pese a que la ciencia lo dice. ¿Por qué? Porque hay un problema de desarrollo, de dinero, de acceso a recursos, de pobreza adicional que no nos podemos dar el lujo. Pero claro, ahí hay, en ese grupo, Jorge Luis, hay pues digamos, partes muy divergentes, muy diversas, como China, que tenemos nosotros que ver con China o con países árabes, ¿no? Estamos en una posición muy complicada ahí. Entonces Bolivia está presionando, voy a tratar de cerrar este tema, son temas muy complejos, junto con muchos otros, diciendo solo vamos a poner un lenguaje fuerte en la reducción significativa de combustibles fósiles o la eliminación, ojalá que sea esto último, esa es una gran lucha, si es que hay plata, si es que los países del norte reconocen su responsabilidad diferenciada, mayor, y garantizan suficiente dinero para que haya esa plata. Eso es más o menos un poco el meollo de la discusión en este momento. Y quisiera decir algo más, si me permite, sobre bosques, Jorge Luis, pero vuelvo a usted porque probablemente no tengamos mucho tiempo, pero creo que ese es uno de los meollos de esta COP y parece que la cosa está muy difícil, es las noticias que tenemos en estas últimas horas. Qué curiosa y complicada la posición de China y de India. Cuando yo veía algunos gráficos de utilización de combustibles fósiles y veía que si bien China se destaca en el mundo también por utilizar otro tipo de energías en cuanto a carbón, petróleo y gas, ha comenzado un ascenso increíble. Y a diferencia de Europa y Estados Unidos, ellos más bien han empezado a bajar. Entonces, es decir, ¿por qué le piden al norte entonces y a Europa que pongan recursos cuando son ellos los que están hoy liderando la cantidad de gases de efecto invernadero? Esas son grandes preguntas. Hay mucho de política y de geopolítica acá. Eso es algo, digamos, natural, diría yo, casi inevitable. Lo que me parece a mí que debería, sin embargo, ser como digamos, el eje definitivo de lo que los países hacen o dejan de hacer, no es el juego de poder, sino la viabilidad de los países en el futuro, porque si realmente nos pasamos del 1,5 y mire que ya estamos en 1,2, otros dicen 1,3, mucho antes de lo esperado. Bueno, eso lo voy a decir con cierto cuidado porque hay modelos y modelos, pero en todo caso estamos acelerando. En Bolivia tenemos sequía, tenemos reducción de aguas, tenemos incendios en bosques tropicales húmedos, en fin. Entonces, nosotros no deberíamos estar solo jugando el juego del poder, sino realmente asegurándonos que va a haber conservación de ecosistemas en nuestro país. Y hay que preguntarse cuál es la mejor manera de conseguir eso. Y cree la delegación boliviana que es garantizando acceso a financiamiento en grandes cantidades, 2,4 trillones, y has hecho un cálculo anual. El problema es que para mi gusto hay muchos asuntos adicionales, aunque no hay que desmerecer para nada, es un tema crucial el del financiamiento y no con mecanismos de mercado, que es un reclamo que me parece muy importante de Bolivia, pero el problema es que si bloqueamos todo, terminamos perdiendo todos. Entonces vamos a tener que ver qué equilibrios hace Bolivia. Me parece importante, Jorge Luis, aquí decir algo más, que ya lo dije antes, dos cosas más. Primero, que los intereses de países como el nuestro son muy distintos a, por ejemplo, los países árabes, ¿no?
o China o India, como usted ha dicho. Creo que Bolivia tiene una oportunidad de salir del extractivismo, incluso el hidrocarburífero, en transición, por supuesto, y financiada, por supuesto, pero hay que querer hacer eso, hay que tener la voluntad política. Eso no está tan claro. Y lo segundo es que Bolivia, por ejemplo, no se ha adherido a una declaración de, perdón, hay moscas por acá, a una declaración muy importante sobre sistemas alimentarios sostenibles que han firmado 134 países y luego se han unido varios más, están casi todos los latinoamericanos, que lo que pretende es que la agricultura no genere deforestación y se haga de manera sostenible para el bien de las comunidades y del país, y para nosotros eso implicaría justamente el detener esta locura que hemos tenido de quemas por una ampliación de la frontera agrícola. Pero Bolivia no firma eso. Entonces, es rara la posición de Bolivia, por lo menos para mí es incomprensible. No he tenido la ocasión, voy a decirlo francamente, todavía de hablar con nuestro jefe de delegación, Diego Pacheco, pero hay como una... O sea, no, cuando uno se puede comprometer como Colombia, como Uruguay, como Costa Rica, decir, sí, queremos mejorar sistemas agrícolas, ahí están las oportunidades y Bolivia no las toma. Entonces, solo está en este flanco de decirles a los del norte, ustedes tienen que pagar, y si ustedes no pagan, no vamos a dar vía a las otras cosas. No sé si se entiende lo que parece ser la posición boliviana. Sí, se entiende, de hecho, porque yo lo entrevisté al señor Pacheco y en vez de consultado sobre el tema de Al-Jaber, que eso era lo que teníamos que hablar, más bien se dedicó toda la entrevista para criticar al norte y de manera histórica los gases de efecto invernadero y hablando de otros temas geopolíticos que no tienen al caso. Lamentable. Pero bueno, a ver, para concluir igual, hemos iniciado esta entrevista con una nota en relación a la reducción que se pretende dentro del presupuesto general del Estado, al manejo de aguas y al tema de agua en general. ¿Cuál es su posición? Lo hemos escuchado en la nota, pero esto va a ser un asunto para que usted evite o no ponga su voto en relación a la aprobación del presupuesto. Bueno, es un problema grande. Va a pasar al Senado y ayer haremos nuestro propio análisis, ya hemos iniciado análisis preliminares. Creo que las denuncias son muy importantes, pero quiero decir dos cosas rapidito. Primero, yo estimo que Bolivia lo que está haciendo es confiarse en los créditos que ha comprometido para agua y para resiliencia climática en los últimos años. O sea, Bolivia debe estar diciendo eso va a venir de financiamiento internacional, o sea que los 2.000 millones no son necesariamente la cantidad total, pero es un problema porque es deuda y nosotros hemos denunciado eso también como un problema de deuda, pero también como un problema de falta de transparencia, porque no sabemos a qué diablos han ido otros 1.000 y pico millones de dólares que ya hemos comprometido, que ya se han ejecutado y no sabemos dónde fueron porque eran también para agua, y miren la sequía que estamos. Entonces ahí hay varios problemas. Y un segundo asunto que me parece crítico para hacer el análisis de lo que yo estimo que va a ser un obstáculo para mi voto, es que las políticas públicas están destruyendo las fuentes de agua. O sea, no es solamente tener plata para dar agua, el problema es no destruir las fuentes de agua. Y entonces la política industrial, la caminera, minera, la hidrocarburífera, la agropecuaria, todos destruyen las fuentes de agua, los ojos de agua por deforestación, las vertientes, los ríos, los glaciares. Entonces, hay que ver de manera un poco más integral esto, y necesitamos que el Estado cambie de políticas públicas. Eso no es muy fácil, Jorge Luis, pero el presupuesto es un momento crítico para discutir estas cosas y lo vamos a hacer. Bien, Cecilia, ha sido un gusto conversar con usted. Un saludo hasta Dubái y gracias por traernos un resumen de lo que sucede allá. Ha sido un verdadero gusto. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien. Una vez más, estamos entonces metidos en este embrollo de poder definir cuál va a ser la terminología, ¿no? Porque aparte, como decía Cecilia, es verdad, yo leía igual en otros portales y sucedía lo mismo el año pasado y el año antepasado también, que una palabra, no podemos poner reducir, no podemos poner transicionar, no podemos poner eliminar. Una palabra los tiene durante horas sin poder lograr un consenso. Y bueno, esta vez es un personaje que tendrá que cerrarla el sultán Al-Jaber, el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, que tendrá que cerrar la cumbre. ¿Será que termina hoy a las 11 de la mañana, como dice acá, o será que se extiende también durante horas, que es lo más probable porque todavía no hay consenso en la terminología, todavía no hay consenso en el documento final, que no es un documento vinculante,
es sencillamente un compromiso de país. Y ahí están enfrascados en decir, no, tú tienes más culpa, no, tú tienes más culpa, tú deberías pagar más, durante todos estos años has hecho esto. La misma polarización del mundo se halla en encontrar soluciones para el planeta. Triste. Bien, vamos a cerrar acá y continuamos con otros temas. Unidad Móvil La Paz. Las 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Usted se acuerda que al inicio de esta edición informativa habíamos mencionado de que el Ministerio de Educación había dado la instrucción de que las graduaciones se las realice después del 12 de diciembre? Es obvio por qué lo ha dicho, porque lamentablemente no tienen pues los certificados listos, y lo que habrá que recordarles a los del ministerio es que tienen que trabajar con antelación, ¿no? No pueden permitir de que promociones que ya hace tiempo han reservado los salones tengan que postergar. Veamos lo que hace algunos minutos ha hecho el ministro de Educación con referencia a este tema. Felicitamos a cada uno de ellos, creo que es parte de la calidad educativa, es un compromiso que ellos van a asumir, que están asumiendo de mejorar nuestra educación. No podemos seguir en esta dinámica que en este momento cuestionada, pero sin embargo ese esfuerzo de cada uno de los colegas maestras y maestros está superando, estamos mejorando, estamos fortaleciendo, y eso es lo más importante para nuestra educación en el país. De la misma forma queremos informar que el día sábado hemos